Estamos en la página 2, nos dice página 2, en la segunda columna de página 2, abajo de todo, antes del último párrafito, la línea empieza he. Para meternos en el asunto y entender lo que viene ahora. Este pedacito en realidad ya lo hicimos en la clase pasada, pero yo lo voy a repetir para meternos en el Maimar. ¿Qué es lo que vimos hasta acá? Este es un discurso sobre Purim, sobre cuál es el asunto de Purim. El Alter Rebbe empezó preguntando cómo es esta idea de Purim, que es tan alegre, una fiesta tan feliz, y en realidad no es una fiesta que está mencionada en la Torá. No aparece en la Torá Purim. De hecho, la historia de Purim es muy posterior a la entrega de la Torá. Y vemos en la Torá que existe el concepto de Yom Tov. Yom Tov es una festividad, Pesach, Shavuot, etc., que sí hay una obligación bíblica de estar alegre, tomar vino, qué sé yo, pero no hay una obligación, Dios libre y guarde, todo lo contrario, de emborracharse. Pero en Purim hay una obligación de emborracharse y estar súper alegre. Entonces esto es lo que el Alter Rebbe utilizó como disparador para empezar el discurso. ¿Cuál es la diferencia entre Purim y el resto de las fiestas? Que en Purim hay una obligación de emborracharse, de hecho está escrita así en el Talmud, Haya Vinesh, así empieza el discurso, Haya Vinesh le basum el Purio Atreyad. La persona tiene que emborracharse en Purim hasta que no sepa la diferencia entre bendito sea Mordejai, maldito sea Hamán. ¿De qué se trata esta obligación? ¿Qué logramos con esta cuestión? El Alter Rebbe empezó así. Después empezó a explicar lo que es la Torá. Dijo que la Torá es Meshalakat Moini. La Torá es un ejemplo de Dios. Y así como el ejemplo explica aquella cosa que está siendo ejemplificada y una Arihus Gdoila, una gran amplitud, un montón de líneas explicando esta cuestión de qué es un ejemplo, cómo funciona un ejemplo, y el Mashal es en hebreo ejemplo, Nimshal, lo que está siendo ejemplificado, etc. Dentro de la Torá está Dios, y la Torá no es más que un ejemplo de Dios. Y con esto explicó diferentes ideas. Por ejemplo, dichosa la persona que viene acá, al Gan Eden, después de los 120 años, de Talmud de Beyado, y tiene su estudio en las manos. ¿Por qué? Porque es a través de ese estudio que puede captar a Dios, así como a través del ejemplo entendemos el asunto que está siendo ejemplificado, a través de la Torah entendemos a Dios. No quiere decir que vos vas a abrir un Humash y vas a leer, qué sé yo, la historia, parece cualquier cosa, así la historia de Pinjas. Pinjas agarró una lanza y mató. Ahí está Dios. No lo vas a encontrar así de rápido, pero a través de profundizar en las enseñanzas, en las ideas, etc. Y ni que hablar en el Gan Eden propiamente dicho, donde está revelado Dios, hasta cierto punto por lo menos, a través de la Torá que vos estudiaste acá abajo, vas a poder captar a Dios. En otros términos, en la misma idea, cuanta más Torá entendés aquí abajo, estudiás aquí abajo, más vas a entender de Dios en el Gan Eden. ¿Estamos? Bien. Y el Alter Rebbe continuó explicando que cuando fue la entrega de la Torá, el pueblo judío dijo Naaseh v'nishma, vamos a hacer y vamos a después entender, escuchar, entender, se puede traducir de diferentes maneras, es básicamente la misma idea. Naaseh v'nishma, ¿de dónde sacaron esta idea del bitul, esta anulación de Naaseh v'nishma? Ninguno dice, ven, vamos a hacer un negocio, y el otro dice, sí, vamos a hacer el negocio. Che, ¿me decís cómo es la onda? Primero querés saber de qué se trata, cuánto hay que invertir, cuánto vamos a ganar, y después vas a decir, sí, lo vamos a hacer. Acá dijeron al revés. Entonces, ¿por qué dijeron así? Y el Alter Rebbe explica que en la entrega de la Torá, otra frase talmúdica, Dios levantó el monte Sinai sobre el pueblo judío, se lo puso en la cabeza y les dijo, si ustedes aceptan la Torá, bien, no aceptan la Torá, ahí será su tumba. El Talmud suena bastante duro, o sea, la frase esa es bastante dura, y el Alter Rebbe explica que en realidad no es que Dios iba a Has V'Shalom, Dios libre y guarde, matar al pueblo judío, sino que Dios mostró un amor tan profundo por el pueblo judío, pero tan profundo, que el pueblo judío se vio como forzado a aceptar la Torá. Así como quien demuestra un profundo amor por otra persona, esa persona se ve atraída naturalmente por quien está mostrando ese amor tan profundo, normal. Pero la presión esa de la metáfora del Arsenal. Sí, fue una terrible presión, y por eso el Talmud continúa, y esto es parte fundamental del discurso, por eso el Talmud continúa, Mikan Mudá Rabba Leoraizo. De aquí una gran declaración sobre la Torá. ¿Cuál es la declaración? No la aceptamos porque queríamos, la aceptamos porque fuimos forzados. Si vos solamente te quedás con el Talmud, seco Talmud, fuimos forzados, tipo pistola en la cabeza. ¿La aceptás o te mato? Agarró, bueno, no la pistola, agarró las montañas, la puso en la cabeza, ¿la aceptás o te mato?
La explicación jasídica es, no, Dios mostró un amor tan profundo por el pueblo judío que el pueblo judío se vio, entre comillas, forzado a aceptar la Torá. Pero, y esto es todo el asunto, no la aceptamos por iniciativa propia. Fuimos forzados. Por las buenas, por las malas, no importa. Fuimos forzados. ¿Y el Naaseh Benishma también es forzado? Es claro. Claro. Este es el punto. Porque es una expresión de fe, Naaseh Benishma. Sí, es una expresión de fe, pero en el momento no fue una expresión de fe. En el momento fue una expresión de entrega a Dios, y esa entrega a Dios vino por el amor profundo que Dios mostró por nosotros. Entonces, ¿dónde está la elección de...? No hubo. En el Talmud se dice Eina Haname. Tenés razón, no hubo elección. Tenés razón, hasta cierto punto no hubo elección. Y, entre paréntesis, porque esto es todo el discurso, yo estoy adelantándome, pero para que no quede la pregunta en la cabeza de todo el mundo, de eso se trata Purim. En Purim nosotros elegimos la Torá, sin ser forzados por nadie. Y por eso al Terreves empezó toda la explicación de la entrega de la Torá y la Torá, qué sé yo. Esto ya lo había comentado, sí, pero y está también escrito en el Talmud, que Purim... Sí, correcto. El Alter Rebbe quiere explicar esa frase talmúdica. ¿Quién ubequible esa yerejero la soy? La continuación de la Sí. Torá, el Talmud cuando habla de... Sí, cuando habla de esta idea de que Dios puso la montaña arriba, etc., después dice, en la historia de Purim, el pueblo judío aceptó lo que ya había empezado a hacer. Que esto es lo que vamos a estudiar hoy, justamente. Pero, Sí. ¿en qué momento? ¿En qué momento De la qué? historia. Durante todo un año. Lo vamos a ver ahora. Durante todo un año. El pueblo judío, digamos, el decreto de Amán fue en un determinado día, ahora no recuerdo si era Pesach, todo un año, o sea, se dio un año para realizar el decreto. Y esto inclusive pasa en los países también. Cuando un país decreta una determinada cuestión, hay cosas que no se pueden hacer así inmediatamente. El país tarda un cierto tiempo en funcionar, en moverse, ¿no? Es lento. Entonces, en la historia de Purim, más aún todavía, donde no había comunicaciones, donde no había nada. Entonces, vos emitís un decreto, y bueno, no podés decir mañana todo el mundo, ¿qué todo el mundo? ¿Cómo le decís a todo el mundo mañana? Si hay gente que vive a cientos de kilómetros de acá, ¿cómo le va a llegar la noticia para que mañana hagan algo? Imposible. Entonces, ¿sabes qué? De acá a un año nos preparamos, hay que matar a todos los judíos. Todo el mundo lo tiene que saber. Salieron todos los mensajeros a recorrer los 127 países de Ahashveirosh para anunciar que tal día, de acá a un año, en tal día hay que matar a todos los judíos. Y también parte del pueblo judío se había regresado cuando en la historia de Purim, ¿o no? Del exilio de Babilonia. No, regresan después, con Ezra. La parte de los persas de Ciro es posterior. Sí, claro que sí. No, yo escuché que Amán era de... ¿Cómo se llama? De Amalek. Amalek. Esto es lo que vamos a estudiar hoy, sí. Ah, bueno, no va a... Esto es lo que vamos a estudiar hoy, sí. Bien. Nos falta solamente un parrafito más, así de resumen, rápido. El Alter Rebbe se detuvo para explicar toda esta cuestión de la diferencia entre Purim y la entrega de la Torá, etc., la aceptación del pueblo judío, Bitur, esta anulación, etc. El Alter Rebbe dijo que a Mordejai en la Megilá se lo llama Ish Yehudi, un hombre judío. Que en realidad Mordejai no era de Yehuda, no era de la tribu de Yehuda. Entonces, ¿por qué se lo llama Yehudi? ¿Por qué se lo llama judío? Debería llamárselo Yemini, que es de hecho como se lo termina llamando, que es de la tribu de Binyamin, porque él pertenecía a esa tribu. ¿Por qué se lo llama Ish Yehudi? El Alter Rebbe explica, no voy a repetir toda la clase pasada, pero el Alter Rebbe explica que esto indica bitul, anulación. Yehuda se llamaba Yehuda, el original, el hijo de Jacob, se llamaba Yehuda por Hoda'ah, por reconocimiento y agradecimiento de Lea, que era su mamá, a Dios. Y esto, en términos del trabajo del Yehudí todos los días, significa bitul, anulación del Yehudí a Dios. Esto era lo que era Mordejai. Esto representaba a Mordejai. Bitul, anulación y entrega a Dios. Y después nos metimos en Mor y en esta sangre y qué sé yo, y la gente se mareó con la sangre. Bueno, dejando todo eso de lado, vamos a retornar al texto y vamos a avanzar. Vejinei, ¿ven dónde estoy? Ahora bien, Haman era justamente el opuesto de esto que mencionamos sobre Mordejai. Ahí sí, pueden leer juntos. Haman era exactamente el opuesto de lo que era Mordejai. Si Mordejai era bitul, era anulación, era entrega a Dios, Haman era arrogancia, orgullo, etc. Justamente lo opuesto a Mordejai, como Omar, como
mismo dijo, Hamán, él mismo dijo, yo lo expliqué en la clase pasada. Hamán dijo, ¿a quién va a ser el rey más gloria que a mí? A mí, yo soy el mejor, yo soy un fenómeno. Ese era Hamán. Él era a sus ojos algo, e importante a sus ojos. Y estaba separado de la unicidad de Dios. Diciendo, yo soy importante y el resto del mundo no importa nada, yo soy el único que está acá. El ego por excelencia. ¿Por qué era así Amán? Porque Amán era descendiente de Amalek. Amalek es un pueblo que siempre hizo problemas para el pueblo judío. Está escrito, está escrito que el principio de todos los pueblos, léase, el principio de todos los males para el pueblo judío es Amalek. Y ahora te voy a explicar por qué. Kishiva, Umois, Canaán y Hiti, Jula, de todos los 7 pueblos que estaban en la tierra de Canaán, lleve paso que menciona la Torah en montones de psukim, de versículos, Shiva Midis Rois, son 7 malas cualidades en el alma de la persona. En la Torah hay un mandato de erradicar a los 7 pueblos de la tierra de Canaán. Cuando el pueblo judío iba a entrar en la tierra de Israel, tenía que arrasar con ellos. Bien, ¿qué quiere decir esto espiritualmente? Porque las mitzvot no son solamente algo que se aplicaba en el momento y con las condiciones determinadas. Cuando no se cumple ese momento, esas condiciones no se aplica más. No es así. Una mitzvah, como por ejemplo la de erradicar los 7 pueblos de la tierra de Canaán, si bien ya no se puede aplicar en la práctica, porque no existe más esta gente, porque no es la situación, o sea, la coyuntura de la historia de ese momento, no está más, ya pasó y no va a volver a pasar nunca más. Sin embargo, espiritualmente sí existe y está vigente y representa todas las malas cualidades que están en cada uno de nosotros. Al traer algunos ejemplos: taibes, las pasiones obviamente por cosas del mundo, retzija, asesinato, etc. Y no malinterpreten, asesinato, esto yo lo expliqué una vez. Asesinato no quiere decir yo agarro un cuchillo y te mato. Ok, esto es medio bruto, pero es un asesinato. Asesinato puede querer decir, por ejemplo, si yo lo avergüenzo a él frente a todo el mundo y cuento una cosa que sabíamos era privado y muy sensible de él frente a todo el mundo. Saben que los calzoncillos de él están sucios. Y él va a mirar y va a decir, Tubia, ¿cómo dijiste una cosa así frente a todo el mundo? Yo sabía eso. Yo sabía. Yo te conté en secreto y te lo dije porque confío en vos y que sé cuánto. Y vos se lo contás a todo el mundo. Y todo el mundo inmediatamente lo mira a él y él se pone blanco de la vergüenza que tiene. Por eso el lenguaje vulgar habla de eso, dice lo incineró. Bueno, eso se llama matar a una persona. Ay, no agarré un cuchillo y lo maté. Dios libre y guarde. Espiritualmente hablando o sutilmente hablando, es como matar. Hasídicamente hablando, la muerte es como la vergüenza es como la muerte. Sí, no tiene que ver con Hasidis, eso está inclusive en la loja. ¿Y amargarlo? No necesariamente. No está relacionado con matarlo, pero. No, por eso amargarlo está considerado también como. Como una muerte, no. Afligirlo, dice. Afligirlo, no. Hacer una persona no es como. Se trata de humillarlo. Sí, una humillación. Claro, la famosa violencia verbal. Esto tiene que ver con la historia de Yehuda y Tamar, se aprende de ahí en el Talmud. No importa todo el detalle de la historia ahora, pero el punto es ese. Uno debería matarse a sí mismo o tirarse en un horno ardiente, así está escrito literalmente, antes de humillar y avergonzar a otra persona. Pero no entra esa, y agredir tampoco, o sea, tonto, estúpido, o sea, eso no es lo mismo. No. Hay un maíz famosísimo de Baal Shem Tov, que estaban en el shul, estaban en la sinagoga, y estaba el Baal Shem Tov ahí también en la sinagoga, y había 2 tipos que estaban discutiendo, no sé de qué cosa, estaban discutiendo algo, y gritando, sí, estaba muy acalorada la discusión, muy fuerte la discusión. En un momento uno le dijo al otro, te voy a cortar como un pescado, así como uno corta el pescado a la mitad y le saca todas las cosas de visera, qué sé yo, de visera. Entonces en ese momento el Baal Shem Tov le dijo a los estudiantes, agárrense todos la mano, y él agarró las manos de los estudiantes que estaban, pusieron una ronda, y él agarró las manos, y los estudiantes vieron, con los ojos cerrados, pero una especie de visión, cómo el tipo realmente estaba agarrando al otro y lo estaba cortando como un pescado. Y los estudiantes se asustaron, en el medio de la sinagoga, un tipo cortando a otro como si fuese ¿cómo se llama? Una autopsia, cortando al otro como un pescado. Abrieron los ojos y estaban discutiendo. Entonces el Baal Shem Tov explicó qué es lo que vieron, muchachos. Lo que vieron es que de cada palabra y expresión que sale de la boca de un yehudí hay un efecto, te guste o no. Y espiritualmente hablando, el otro lo cortó
como un pescado. Pasó. Ay, físicamente hablando no. Está bien, pero espiritualmente hablando sí. Sea lo que fuera que quiere decir, no importa. Lo mató, lo cortó. Tiene un efecto, sin duda. Sin duda. Y en Hasidus también, en Hasidus Chabad, aparece la idea de que los pensamientos que uno tiene sobre otras personas ayudan a la otra persona. Uno piensa en positivo de otra persona, uno le está dando fuerzas y energías positivas a esa persona. O sea, no solamente ni que hablar con la acción de yo agarro un cuchillo y lo mato, que lo maté, ni que hablar con la palabra, que si yo le digo algo al otro también lo puedo matar, inclusive con un pensamiento. Con un pensamiento, si uno piensa un pensamiento negativo, asesino hacia otra persona, en cierto nivel lo está matando. En cierto nivel lo está matando, literalmente. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, con esto lo que yo quería decir es que nadie venga a decirme acá, el Alter Rebbe dio el ejemplo de que hay que erradicar el asesinato de dentro de uno. Yo no asesiné a nadie, no me interesa, la verdad que no está en mi familia, nunca salimos a matar gente y no lo quiero hacer. Entonces no me está hablando a mí. No entendiste nada. Cada cosa tiene niveles de aplicación. Y en cada nivel, en realidad el asunto es el mismo, es un asesinato, nada más que en otro nivel. Hay niveles de gente bruta que agarra un cuchillo y mata a otro, ¿ok? Y hay niveles de que no, uno mata a otro con una palabra, con una expresión, con un gesto inclusive. Puede ser que lo mataste. El otro venía con toda su buena intención de contarte una cosa, igual le pusiste una cara, no dijiste nada, pero lo mataste igual. Y sí, la indiferencia. Sí, o la indiferencia. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Ok. Dijimos entonces, Amalek, el pueblo de Amalek, es el comienzo, la cabeza de todas estas malas cualidades. Estamos en el parrafito último de abajo de todo. ¿Y cuál es el comienzo de todo este mal, de todas las malas cualidades que la persona pueda tener? La arrogancia, gasus arruach, la altanería, arrogancia. Esto es Amalek. Y esto es el comienzo de todos los males de la parte espiritual, estamos hablando, ¿sí? De todos los males de la persona. El comienzo. ¿Cuál es la arrogancia, la altanería de Amalek? Nuestros sabios cuentan que cuando el pueblo judío salió de Egipto, obviamente con grandes milagros, y la historia de las 10 plagas en Egipto, y la historia de la apertura del mar, y todos los pueblos estaban temblando cuando pensaban y hablaban del pueblo judío. Inclusive 40 años después, cuando unos espías, Yoshua manda espías para hablar con Rahab, con una mujer que trabajaba dentro de la tierra de Canaán, que se llama, para conquistar Jericó. Y ella le cuenta a los espías, acá la gente está temblando de ustedes. Saben que se nos vienen y estamos todos temblando. Hace 40 años habían pasado milagros y la gente está todavía temblando. Y sin embargo Amalek, ¿qué hizo? Fue y salió a luchar contra el pueblo judío. Quiere decir que tenían esa arrogancia, altanería, no me importa nada, se lleva el mundo por delante. Ese es Amalek. Ese es el comienzo de todos los males. Porque la arrogancia es el comienzo, es la raíz de todas las malas cualidades de la persona. Todas. Y por lo tanto, Haman, por lo tanto, Amán, que es esta arrogancia, como explicamos anteriormente, ¿sí? Como que existe Dios y vos podés decir, bueno, ¿quién es más importante, Dios o yo? Yo, decía Amán. Yo soy lo más importante que hay. Esta es la arrogancia por excelencia. Quería destruir y matar a todos los judíos. Shehem, ¿por qué? Porque los judíos eran el opuesto absoluto de lo que era Amán. Pjinas Bitul era la anulación total a Dios. Lo opuesto absoluto de la arrogancia, del ego. Y ahora pasamos de página a la número 3. Si el pueblo judío, en lugar de sostenerse, como vamos a ver en un minutito, y aferrados a la Torá, etc., si hubiesen negado a Dios, si el pueblo judío hubiese dicho, bueno, Amán, ¿sabes qué? Nos entregamos, dejamos a Dios de lado, dejamos el judaísmo, ¿está todo bien con vos? No les hubiesen hecho nada, nadie los hubiese matado. Porque Hamán, la Megilá lo enfatiza varias veces, Hamán decretó que había que matar a todos los Yehudim.
No todos los Bnei Eiber, Ibrim, con diferentes nombres, Bnei Israel, Bnei Yaakov, ponle el nombre que quieras. No, a los Yehudim. ¿Cuál era el problema de Amán? El problema de Amán era el Pitul. El tipo que se entrega a Dios, ese no me lo banco. No me lo banco. Quizás, esto lo digo, nada, para que, tratar de bajar la Megilá o lo que está diciendo el Alter Rebbe un poco más bajo todavía. No está escrito así, así que tómelo con pinzas, tómelo y déjenlo como está escrito en la laja. Dog betishkach, así, entendelo y déjalo. Quizás para bajarlo un poquitito más, Hamán era el típico yehudí que dice, no entiendo al religioso que hace las cosas porque Dios dice. ¿Por qué no entendés lo que es eso? Yo primero quiero entender y después lo voy a hacer. Ese era Hamán. El tipo que dice yo primero y después Dios. Yo quiero entender. Cuando yo entienda, voy a hacer lo que Dios me dice. Y el clásico religioso dice, punkt farker, es al revés. No. Yo lo voy a hacer porque Dios dijo. Y después si logro entender algo porque Dios me iluminó, y bueno, entendí un poquito de esto y entendí un poquito de aquello. Este es muy rebajado y muy down to earth. ¿Cómo se dice aquí? ¿Sí? No sabe por qué, pero lo hace. Pues. Sí, muy pedestre, muy a nivel tierra. Sí. Sí. Pero se entiende. Sin embargo, primera columna, segunda línea. Kulam que deja todo el pueblo judío como una sola persona. Ni se les ocurrió dejar de lado el judaísmo. Machsheves Hutz literalmente quiere decir un pensamiento externo, pero lo que se refiere es, ni se les ocurrió dejar el judaísmo, ni se les ocurrió patear a Dios, Dios libre y guarde. Y sacrificaron sus vidas por Dios, por la unicidad de Dios. Hay un solo Dios, nosotros nos entregamos a Él, no nos importa nada. Y esa anulación, ese bitul, que fue explicado ampliamente en la clase pasada, que el pueblo judío tuvo en la historia de Purim, a través de Mordejai. Y existe en potencial existe en todos los Yehudim. No hay Yehudí que no tenga esto. Por eso se llama Yehudí. Por eso uno no se puede encontrar con un judío en la calle y el judío te dice, a mí no me importa nada, yo no creo en nada, para mí lo único que existe, qué sé yo, la ciencia. Todo bien con vos, pero sos yehudí, sí, listo, esto lo tenés. Está oculto, tapado, lleno de roña, todo lo que quieras, pero lo tenés. Está ahí. Y afilu Shebekalim, e inclusive la gente más simple del pueblo judío, estamos hablando de alguien que no sabe nada, no entiende nada, etc. Yochel limser nafshe bepoyel mamesh. Puede sacrificar su vida, su alma, concretamente, para no separarse de Dios de ninguna forma en el mundo. Me vas a decir, ok, inclusive cualquiera, me está diciendo que cualquiera se puede entregar a Dios. ¿Y qué pasa con toda la gente que hace transgresiones? ¿Dónde está esta entrega por Dios si el tipo vemos que es un transgresor? Y el hecho de que el tipo, cuando se trata de algo que él sabe, esto lo estudiamos en Bossi Legani, por eso va a ser más fácil entenderlo, pero cuando se trata de algo que concretamente lo separa de Dios, el tipo dice, no, yo me entrego a Dios, pero cuando se trata de, yo qué sé, comer kasher, así dice, ¿qué me importa? Yo como cualquier cosa, Dios libre y guarde. ¿Por qué? Mi preya ruach shtus, porque hay un espíritu de tontería, Shemateu, que lo confunde a la persona, pensando, lo confunde, pensando que no se está separando de Dios con esa transgresión. Esto lo estudiamos justo en el Maimar anterior. Porque el tipo se está poniendo tzitzis y se pone tefilin. Ok, yo no me separé de Dios. Para mí, las mitzvot son muy importantes. Son 613, ¿sabes qué? Déjame hacer 612. Y no me hinches, hay una que no la puedo hacer. No me hinches. Hago 612. Me pongo tzitzis, me pongo tefilin, cumplo llaves. Pero mezuzá, por decir cualquier cosa, mezuzá, no me hinches, es muy cara, no la voy a hacer. O voy a poner menos mezuzá. Menos, no pasa nada. Y mira, un poco los tefilin, un poco los tzitzis, como kosher, cumplo llaves. ¿Qué problema hay? Te estás separando de Dios, ese es el problema. Pero es una sola, una de 613. Te estás separando de Dios. Ahora bien,
¿De dónde viene esta entrega que el Yehudí tiene por naturaleza a Dios? Esta entrega viene de un amor oculto que está en el corazón de todo Yehudí. Acá el Terebe no lo explica porque está explicado ampliamente en el Tanya, en el capítulo 18, donde sale este amor oculto de los patriarcas, qué sé yo. No, todos lo tenemos adentro nuestro por definición. Esto es lo que nos hace Yehudim. Creo que ya pregunté eso. Pero solo de esta condición están los Yehudim. Sí. Sí, sí. Y vos me dices, cuando una persona gentil se convierte, en ese momento penetra. Adquiere esa condición. Capacidad. Sí. Que es todo un paquete que se llama Neshama, alma. Junto con esa Neshama viene el amor oculto que tiene esa Neshama, viene esta capacidad de entrega por Dios. Sí. Por eso es algo espiritual y algo que tiene que ser, la conversión me refiero, tiene que ser hecho de acuerdo a las reglas de la Torá. Si uno hace una conversión, como hacen reformistas, conservadores, que no es de acuerdo a las reglas de la Torá, no vale la conversión. Pero no es que es de acuerdo a las reglas de la Torá. No, ese es el problema. No es que es una discusión política. Si yo acepto lo que vos decís o no, y como que yo quiero poder, entonces digo que lo que vos decís no sirve, y bueno, así nos peleamos, una pelea de tontos. No. El problema es, discúlpame, ¿qué es el judaísmo? El judaísmo es algo que lo define Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, como seres humanos, vamos a definir algo diferente de lo que define Dios? No podemos. No está en nuestras manos. No es algo que nosotros podamos definir. Ya está definido en la Torá. Claro. No hay que definirlo. Ya está totalmente definido. ¿Y ellos son conscientes que no respetan lo que dice la Torá en tal caso? O sea, o ellos dicen, no sé, porque por no les pregunté, pero ni tampoco. Habría que preguntarle a cada uno a ver qué dice. Yo creo que en lo más profundo del alma sí lo saben. Pero consideran que es muy difícil o que no es importante. O consideran esto mismo que acaba de decir el Terebe, Ruach Shtus, este espíritu de tontería, que les impide darse cuenta que lo que están haciendo es una pavada, una tontería. No, es complejo el asunto, quizás para charlar en otro momento, pero bien. Entonces, este Nesirus Nefesh, esta entrega absoluta por Dios, viene, estoy repitiendo, viene de un amor oculto que trasciende la comprensión, trasciende el intelecto, no es algo lógico, no es algo racional, para nada. Y el Terebe va a explicar esto ampliamente. ¿Por qué decimos que es algo irracional? Vamos a ver. Y por lo tanto, en la Torá no aparece en ningún lugar el por qué hay que hacer Mesirus Nefesh, por qué tenés que entregar tu vida por Dios. ¿Por qué no hay una razón? Solamente sobre el amor a Dios está escrito el porqué, como está escrito, tenés que amar a Dios porque Dios es tu vida. Ahora, lo que viene ahora, si lo leo así directamente, se van a perder. No porque sea complejo, porque el Terebe empieza a hablar de un tema que no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo hasta ahora. Se parece como que se le escapó algo, y en realidad esto es una especie de paréntesis enorme para después cerrar ese paréntesis y explicar la cosa. Lo que el Terebe va a decir es, lo voy a decir por afuera y después nos metemos en el texto, va a ser más fácil. El Terebe va a explicar lo siguiente. Mira, amor a Dios, la Torá dice que vos tenés que amar a Dios porque Dios es tu vida. El Aneshom es lo que te da vida, lo que te sustenta, etc. O sea, el Terebe explica ampliamente cómo es que Dios te sustenta, y eso pasa a ser algo racional, se entiende, se comprende que Dios es la vida de todas las vidas, es la fuente de la vida, por lo tanto Él te da vida y te sustenta. Entonces se entiende que vos tenés que amar a Dios. Es lógico. Ahora, Mesirus Nefesh, la entrega a Dios, es todo lo opuesto de eso. Mesirus Nefesh quiere decir morir por Dios. En términos bien básicos, morir por Dios. Entonces, ¿cómo te voy a decir? Tenés que morir por Dios porque Dios es tu vida. Es al revés. Si Dios es mi vida, entonces déjame vivir. Entonces, al respecto del amor a Dios, hay un porqué. Porque Dios es tu vida, entonces lo tenés que amar. Pero al respecto de morir por Dios, no tiene sentido. Es algo irracional. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Por eso, en la Torá no aparece una razón de por qué hay que morir por Dios. No me podés decir porque Dios es tu vida, entonces que me la tengo que sacar, tengo que quitar esa vida porque Dios es mi vida, me la tengo que sacar. No tiene sentido. Entonces en la Torá no aparece el porqué del sacrificio. Esto es lo que el Terebe está tratando de explicar. ¿Por qué quiere explicar eso? Porque estamos diciendo que todo Yehudí, por definición, tiene
este amor a Dios oculto en el corazón, que trasciende lo racional, es la fuente del sacrificio por Dios, y esto es lo que nos hace Yehudim. ¿Estamos? Bien, vamos a la explicación de adentro, por adentro. La línea empieza Ve'ein. Acabamos de decir entonces que la Torah dice que tenés que amar a Dios porque Dios es tu vida. Y esto no es una razón de por qué hay que sacrificar la vida por Dios. Porque la razón es, lo que acabamos de decir es, que Dios es tu vida. Y aquí, es morir, dejar tu vida de lado. Entonces, ¿que lo vas a amar a Dios? Porque es tu vida. Perfecto. Ahora vas a dejar tu vida de lado porque Dios es tu vida. Entonces tenés que dejar a Dios. No tiene sentido. No es una razón de por qué hay que morir por Dios. Entonces, ¿por qué no hay una razón en la Torá por Mesiras Nefesh? La idea es que la entrega por Dios no tiene una razón y no tiene sentido pensar en una razón intelectual de por qué hay que entregar la vida por Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio por Dios surge en el Yehudí de un lugar que trasciende la razón. Y ahora viene toda la explicación. ¿Por qué aquí? ¿Qué significa que Dios es tu vida? Y por eso lo tenés que querer a Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es tu vida? Es decir, el hecho de que Dios llena los mundos y Dios trasciende todos los mundos, a través de que Dios llena los mundos y trasciende los mundos, etc., da vida y crea todas las cosas. No es lo mismo dar vida y crear. En Hasides, sí. Kol Almin. Todos los mundos. De la mente, sí. Todos los mundos. Hay una explicación hasidish muy interesante, simplemente para entender el concepto. Cada palabra que aparece en un Maimar tiene su razón de ser, ¿sí? Yo no explico todas las cosas tampoco, no es que yo sepa todas las cosas tampoco, o sea, no es que digan, tú ya estás ocultándonos ideas que no las dice, mentira, lo que no sé, no digo nada y ya está. Pero hay una explicación muy interesante de Mejai y Mejave, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Mejai quiere decir dar vida, Mejave quiere decir crear. Decimos que Dios crea el mundo constantemente, ¿sí? El Baal Shem Tov explicó que constantemente, en cada instante, en cada microsegundo, etc., Dios está creando el mundo. Bien. Pero lo crea de manera tal que Él está involucrado dentro del mundo. Ahora explico esto, ¿sí? De manera tal, en forma tal, que nosotros podamos encontrar a Dios en el mundo. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo funciona la cosa? Esto funciona así. Si Dios crease el mundo, inclusive constantemente, no importa, si Dios crease el mundo y Él no estuviese dentro del mundo, sería imposible a través de observar el mundo, de pensar en el mundo, llegar a Dios. Porque Dios y el mundo son dos cosas que no tienen comparación, no tienen relación. Y la idea es así. Alguna vez ya lo explicamos esto. La idea es así. Una manzana es dulce. ¿Por qué una manzana es dulce? Porque espiritualmente hablando, esa manzana surge del nivel espiritual de Gesed, la esfera, no importa, una esfera celestial que se llama Gesed, bondad. Del mismo lugar surge una voz dulce, surge una actitud dulce. ¡Ay, qué dulce! Me trajiste una flor. Una actitud dulce, una idea dulce inclusive. Uno puede pensar conceptos y decir, qué idea tan melosa, tan dulce, te pega. Montones de formas de expresión de la misma idea, de la dulzura. Todas surgen espiritualmente del mismo lugar, de Gesed de Hashem. Quiere decir que la bondad divina, este nivel de Gesed, llena y permea todos los mundos. Todos los niveles de todos los mundos. Al punto tal de que cuando vos comes una manzana dulce decís, ¡ay, qué rico, qué dulce! Eso surge espiritualmente de Gesed. Quiere decir que a través de esa manzana, al estar imbuida, llenada del Gesed de Hashem, de la bondad divina, podés llegar a través de esa manzana a Hashem. ¿Qué significa? Pensás en la manzana, decís, antes de decir la braja, eso está escrito en el Yohanan, tenés la manzana en la mano derecha, y antes de decir la bendición, Boire Priva Eitz, que Dios crea los frutos del árbol, tenés que pensar, Akadosh Baruj Hu, Dios es un gran sabio. Es increíble cómo creó esta fruta tan perfecta, tan linda, tan hermosa, que yo no voy a comer ahora, y en realidad le pertenece a Él.
y yo no tengo derecho de comérmela, pero a través de decir una brajá, y tengo una explicación en la que en brojas, ahora no importa, a través de decir una brajá yo redimo esta manzana, me hago, por así decir, dueño de esta manzana, y la voy a comer, y la voy a disfrutar. Todas estas ideas te hacen pensar a través de una manzana, te hacen llegar a Dios. Y dices una brajá con kavana, con intención, Baruch atah Hashem, gracias a Dios que me diste una manzana, y que es rica, y la comes, y la disfrutas. A través de esa manzana puedes llegar a Dios. Si Dios hubiese creado el mundo de manera tal, inclusive constantemente, pero de manera tal de Él no estar dentro del mundo, sería imposible decir una brajá y pensar en que Dios creó esa manzana. Porque sería tan apartada, tan lejano decir que Dios creó una manzana, que no tiene, como que Dios es tan grande y tan elevado, tan infinito, ¿qué tiene que ver con una manzana? No tiene nada que ver. No, y esta es la diferencia entre Mehaye y Mehave. Mehave, que Dios crea las cosas, no implica que Dios está involucrado con la creación. Dios la creó, ok, y la crea constantemente, ok, también lo acepto, pero no quiere decir que Dios está involucrado. Mehaye significa que Dios da vida a cada cosa, Dios está dentro de cada cosa. De manera tal que vos agarrás una manzana y pensás y realmente meditas en qué significa que tenés una manzana en la mano y podés llegar a Dios. ¿Y también tiene relación con trasciende el mundo y llena el mundo? Claro que sí. Es justamente eso. Pero ¿por qué si que crea la... Más aún, fíjate, fíjate en el orden, en la línea, ¿sí? La línea empieza aquí, Hinei. Al final de la línea dice, Mashehu Isbarach, Memale Kolalmin, Vesoibev Kolalmin, Dios llena los mundos y trasciende los mundos, y sigue, Shalideize, a través de esto, Mehaye u Mehave. Mehaye es Memale Kolalmin, da vida significa que Dios llena los mundos, y Mehave es Soibev Kolalmin. Está en orden, no está así porque le salió así. Está a propósito dicho en orden. ¿Qué preguntaste vos? ¿Por qué la bendición es que crea el fruto del árbol? Los frutos del árbol. No, ¿cómo tiene que ser? Que da vida al fruto del árbol. No, es boire, bría. En hebreo, bría es creación. No dice ni mehave ni mehaye. La está diciendo mal. Es bría. Es boire, bría. Que Dios crea los frutos del Sí. árbol. Está bien. Él había tenido problemas con el tema de la manzana, me acuerdo, cuando lo eso es. hicimos. No sé. Pero por el curso que dice que crear no es lo mismo que... No confundas lo técnico de qué significa bría, creación, al respecto de mehaye, no tiene que ver con eso. Estoy simplemente explicando que a través de la creación, al estar Dios metido dentro de la creación, podemos llegar a Él. Que la Torá lo menciona en montones de discursos, esto yo lo mencioné también un montón de veces, es todo el concepto de Isboinenus. La gente agarra el Sidur y reza y dice un montón de una sarta de pavadas, un montón de palabras, no tiene la menor idea de lo que está diciendo, si no sabe hebreo. Inclusive el que sabe hebreo lee y dice, y esto ya lo leí, y es aburrido y lee siempre lo mismo. Y el que no entiende hebreo ni que hablar, si no reza en castellano no entiende un pomo. Ok, lees en castellano, lees Dios crea el infinito sea, alabado sean todos los santos que están en los cielos parados. Dale, ¿cuándo termina esto? ¿De qué se trata todo eso? Todo eso está ahí para que vos medites, hisboinenus, medites y pienses en Dios. Como Dios crea todas las cosas y crea todos los ángeles y cada uno de los ángeles los sirve a Él. Esta es una parte del rezo. Otra parte del rezo habla de que todas las criaturas de la tierra lo alaban, los reyes alaban a Dios y las doncellas alaban a Dios y los jóvenes alaban a Dios y los ancianos alaban a Dios. Es para que pienses en Él, en la grandeza de Dios. Para eso está el rezo. Cada una de las partes. En la misericordia de Dios, como Dios te ayuda, qué sé yo, montones de ideas en el rezo que están ahí, no porque hay que decirle así, rápido, vamos, cuando terminamos más rápido, yo terminé más rápido que vos. ¡Ja! Soy un fenómeno, ¿viste? Yo termino el rezo rápido. O como hacen muchos chicos, es lamentable, ¿sí? Rezan con los labios así. Y se autoengañan, Norishkeit se dice en Yiddish, se autoengañan pensando que dicen las palabras y no dicen nada porque ni ellos la escuchan. Mueven los labios y no es que mueven los labios diciendo dale Boca, dale River, dale, no, ponele que mueven los labios como si estuviesen diciendo la palabra, pero no sirve, no logra nada. Tenés que decir la palabra, porque cuando vos hablás y lo decís y lo verbalizás, pasás a ser mucho más consciente de una forma mucho más fuerte de lo que estás diciendo. Mucho más fuerte. No,
Ukvarnis Baer Leil, y ya explicamos anteriormente, al comienzo del discurso, de Vejinas me vale Urak Ha'arolevat Mimenes Baraj, que todo el concepto de que como Dios llena los mundos, como Dios trasciende los mundos, no es más que una reflexión de Dios. Reflexión en términos de que no es más que un nombre de Hashem, no es la esencia de Hashem, es como Hashem se muestra. Y es como yo también mencioné el ejemplo del espejo. Cuando vos te ves a vos mismo en el espejo, o ves a otra persona en el espejo, no es esa persona, es una reflexión de esa persona, no es la persona misma. Entonces, cómo Dios llena los mundos, cómo Dios trasciende los mundos, no es más que una ha'ara, una reflexión de Dios, una imagen de Dios. Pero la esencia misma de Dios no tiene ninguna relación con el mundo en absoluto. No es que Dios, su función es crear el mundo. No. Para Dios crear el mundo es como si dijésemos, nada, un ejemplo cualquiera, ¿sí? Un profesor de matemática, su vida entera es ser profesor de matemática. No entendiste nada, ese es mi trabajo. Y me lleva unas horas nomás del día. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano, soy amigo, soy abuelo, yo qué sé. Tengo un montón de cosas que yo hago en la vida. Y bueno, me dedico a enseñar matemáticas para ganar unos mangos y bueno, ya está, es otra cosa. Salvando las infinitas diferencias, no es que Dios, todo lo que hace en su vida es crear el mundo. Pobrecito, lo único que sabes hacer es crear el mundo. Es nada para él. Como ya lo mencioné muchas veces, es una letra del nombre de Hashem, una Hei, con una Hei creó este mundo, con una Yud creó el mundo por venir. Es una letra. Una letra nada más. Es como si uno dijese, a ver tu vida, decime algo copado. Hei. ¿Y? Bueno, Hei. Eso es todo. ¿Y eso es todo lo que sabes hacer? Y bueno, sí, eso es todo lo que sé decir. Una Hei. Eso es todo lo que Dios sabe hacer. Una Hei. Pero con eso creó todo este mundo. Obvio que, gracias a Dios, sea algo más que una Hei. Por lo menos la Aleph, la Beis, la Gimel, ok, sí, todas las letras. Algo más sé. Bueno, Dios, imagínense cuánto más sabrá si crear todo este mundo es una Hei nada más, es decir, Hei, cuánto más sabrá de cosas que a nosotros ni se nos ocurren. Ni nos entra en la cabeza lo que es la grandeza de Dios. Porque todo esto que vemos a nuestro alrededor, estamos tan copados, es una Hei nada más. El Dios diciendo, Hei. Y nos excitamos y decimos, wow, mira el universo, lo que es, los millones de años luz. Y para Dios es, hey. Es impresionante. Entonces, todo este mundo es una reflexión de Dios. Es una hey nomás. Es una letra. La esencia misma de Hashem no siquiera es inconmensurable, no entra en nuestra cabeza a pensar en eso. Ni siquiera tiene relación con rodear el mundo, con llenar el mundo, no tiene nada que ver. Porque esto, el anterior está diciendo lo mismo que yo acabo de decir, nada más que en términos mucho más técnicos. Porque el asunto central de divinidad no es la creación del mundo. Dios y su existencia, el hecho de que Él es, no depende de la creación del mundo. Esto es nada frente a Él. Esto es nada frente a Él. El hecho de que todos los mundos se crean de Él, y reciben su vitalidad de Él, esto no es Dios. Que si no es lo único que Dios sabe hacer, y no es la única ocupación de Dios, y no es lo único que se le ocurrió. No. Sheharei, porque es aquí. ¿Cómo sabes que Dios tiene otras ideas y otras cosas y qué sé yo que no lo podría describir porque no lo sé yo tampoco? ¿Sí? No piense que no lo estoy diciendo. Yo tampoco lo sé. ¿Cómo sabes que realmente tiene otras cosas? Quizás lo único que Dios sabe hacer es crear el mundo y se ocupa todo el día de eso y es lo único que es capaz de hacer, pobrecito. Quizás es así. ¿Cómo sabes que no es así? Sheharei, porque aquí está escrito vos sos exactamente igual antes de que sea creado el mundo y después de crear el mundo. Quiere decir, antes de que todo esto exista, vos ya existías y sos eterno. ¿Y qué estaba haciendo? Si lo único que sabe hacer es crear el mundo, ¿qué estaba haciendo antes de crear el mundo? Nada. Rascándose la panza, porque lo único que sabe hacer, no. Él es. ¿Qué es? No sé, es Dios.
¿Qué hace? No lo sé yo tampoco, porque es Dios. Pero nunca caigamos en el error de pensar que lo único que sabe hacer es crear el mundo. Y lo único que sabe hacer es ocuparse de mí. De que yo tenga mi parnasa, mi sustento, y que yo tenga mis hijos y estemos todos bien, la salud. Eso es lo que nosotros entendemos. Pero Él es infinito. Es infinito. Y inclusive si Dios no hubiese creado todos los mundos, sería todo lo mismo para Él. Hay mundo, no hay mundo. ¿Sí? ¿Te importan mucho las hormiguitas que están caminando por ahí? No te importa en absoluto. Y para vos tu vida es exactamente igual. ¿Hay hormiguitas o no hay hormiguitas? No hay ninguna diferencia en tu vida. Y eso es una relación, algo material y concreto frente a algo material y concreto. Ok, somos mucho más grandes que hormigas, pero se puede medir. A ver cuánto mide una hormiga, 3 milímetros. Y el ser humano, 1,80 metros. Ok, hay una relación. Pero Dios es infinito. Y nosotros, ¿cuánto medimos? 1,80 metros. Y Dios, infinito. No hay comparación. No hay comparación. Solo que el hecho de que lo que llena y da vida y crea los mundos es solamente una reflexión de Dios, un rayito de luz, por así decir. Como está escrito en otro lugar, por eso la creación se llama algo de la nada. ¿Por qué? Porque la creación de todas las cosas concretas que nosotros tenemos a nuestro alrededor es a través de una reflexión divina que se llama nada. ¿Frente a qué se llama nada? Frente a la esencia misma de Dios. Es nada. Como está escrito, y vos, lo decimos en el rezo todos los días, das vida a todos. Peirush. ¿Qué significa Beato y tú? Hainu, fíjense que en la palabra Beata esto tiene más sentido si uno sabe hebreo, ¿sí? Está la Aleph, que es la primera letra del abecedario, la Taf, que es la última letra del abecedario, y una Hei. Entonces, de la Aleph a la Taf, que son las letras del abecedario, son 22 letras. Entonces, ¿qué quiere decir? Y vos das vida a todas las cosas. Beato, Hainu. Es decir, Haf Beis Oisiois, Dvar Hashem, las 22 letras del abecedario que son la palabra de Hashem, Me Aleph Beat Taf, desde la Aleph hasta la Taf, Vehei Moitzeis, y las 5 son 5 lugares en el cuerpo humano que producen sonidos: la lengua, los dientes, la garganta, el paladar, y me faltó uno: la lengua, los dientes, la garganta, el paladar. La panilla, ¿no? No, me faltó alguno, no sé. Los labios, gracias, los labios, correcto. Esos se llaman Hei Moitzeis Apeh, se llaman las 5 lugares en la boca de donde sale el sonido, digamos. Y tiene relación directa con las letras, ¿sí? La Vav de los labios, la Hei de la garganta, así cada letra tiene su lugar. Entonces, ¿qué es Beato y tú? Son las 22 letras del abecedario, más la Hei, que representa las 5 herramientas, llamémoslo, de la boca, para producir sonido. Sí, para producir sonido. Es decir, a través de letras que Dios dice, entre comillas, da vida a todas las cosas. Y las letras son solamente una reflexión, una imagen, como las letras en una persona, son solamente una ropa para el alma. Es decir, ¿cómo me expreso yo? Hablando: hola, ¿qué tal? Buen día, hasta luego. Pero eso no es mi esencia, es solamente como yo me estoy mostrando a la otra persona, diciéndole buen día, nada más que eso. Vinken, y si es así, que las letras en Dios son como solamente una imagen, una ropa, digamos, para Dios, la esencia misma de Hashem está muy por encima de este nivel mencionado, que Dios es la vida. De vuelta, todo esto era ese paréntesis que yo mencioné anteriormente para explicar: hay que quererlo a Dios porque es la vida, es tu vida Dios. Ok, ¿qué significa que es tu vida? Dios crea todo, le da vida a todas las cosas, está investido dentro de cada cosa, y es toda una letra. Todo ese concepto era porque Dios es tu vida.
¿Qué es el hecho de que Dios es tu vida? El hecho de que Dios llena los mundos, trasciende los mundos. Y del hecho de que Dios llena los mundos y trasciende los mundos, cuando pienses ampliamente en esto, vas a quererlo a Dios. ¿A qué vas a querer? ¿Al teléfono? Dios es la vida de todas las cosas. Y es increíble, y es impresionante, y es infinito, y es todopoderoso, todo como es omnipotente, omnipresente, etc. O como Shikasu, Nafshi Visijo, como Shikasu de Tania, como está explicado en el Tania, amo a mi alma, deseo y anhelo, tengo una pasión por mi vida, pasión por Dios. Entonces tiene sentido, de vuelta, que si vos entendiste a través de meditar todo esto, que Dios es tu vida, lo vas a querer. ¿A quién vas a querer? A Dios. Aval Mesiras Nefesh. Pero la entrega de la vida por Dios, Lehashlich Hayav Mineged, dejar de lado tu vida, morir por Dios. Nimshach Sheloi Lipared Mimahus Vatzmus Isbarach, Shulemaila Mechaye Achayim. Esto se proyecta de un nivel en el cual uno no quiere separarse de la esencia misma de Hashem y trasciende totalmente el hecho de que Hashem da vida a las cosas. Está muy por encima de eso. Y todas las cosas son insignificantes frente a Dios. Y vos existías antes de la creación y después de la creación. O sea, de vuelta, el hecho de amar a Dios te lleva a entender que Dios te da vida y que tu vida existe y vos estás ahí y es algo concreto. Y bueno, esto es algo racional, que lo vas a querer porque sé que te da alimento, sé que te da vida, etc. Pero el hecho de dejar de lado tu vida es lo opuesto a lo racional, lo opuesto a lo que cualquier ser humano podría pensar. Entonces tiene que venir de un nivel tan profundo en Dios que trasciende lo racional. O sea, no viene del hecho de que Dios da vida a los mundos, viene del hecho de que Dios es infinito y trasciende todas las cosas y trasciende toda la capacidad nuestra de pensar y de entender. De ahí surge el hecho de que un Yehudí entrega su vida por Dios. Todo esto, esto existe en cada Yehudí por naturaleza, por el hecho de que es un Yehudí. Es capaz de esto, es capaz de dejar de lado su vida por Dios.